Buenas tardes, un saludo fraternal para todos ustedes que me están viendo y que me están escuchando. En esta tarde traigo un mensaje para ustedes de salvación, de libertad, que el Señor Jesucristo nos ofrece principalmente para aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y en esta tarde voy a hablarles de un tema muy hermoso que dice que hay libertad para todos, hay salvación para todos en nuestro Señor Jesucristo. Y voy a iniciar con una lectura que se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 36. Y dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Estas hermosas palabras las pronunció el Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años. Y es una promesa segura y firme de salvación y vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Y en ocasiones cuando predicamos de salvación, algunas personas nos preguntan que qué significa ser salvado o salvación. Bueno, pues salvación o salvar significa librar o rescatar a alguien de algún peligro, por ejemplo, de ahogarse en algún río o en el mar, rescatarlos de ser atropellados por algún vehículo o librarlos de perderse en el camino. Pero en este versículo el Señor Jesucristo nos habla de la libertad que Él ofrece para el pecado y para librarnos de la muerte. Y en el versículo 31 de este mismo capítulo 8 de San Juan, el Señor les dice a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. La importancia de permanecer en la palabra, en la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, en el versículo 32, les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Estas hermosas palabras los inquietaron mucho a los judíos que lo estaban escuchando. Se enojaron y le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué dices tú que seremos libres? Ellos estaban equivocados, porque ellos estaban hablando de la esclavitud del cuerpo, de la esclavitud física, pero el Señor Jesucristo les estaba hablando que ellos vivían totalmente lejos de Dios, que vivían equivocados, que vivían una vida llena de inmoralidad, una vida de desobediencia a Dios. Y en el versículo 34, el Señor Jesús les dice, les responde y les dice: de cierto os digo, o en verdad les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y ustedes practican el pecado. Por eso ustedes son esclavos del pecado, le dice el Señor Jesucristo. Y ellos se enojaron, ellos se irritaron, se indignaron mucho, de tal manera que lo corrieron de sus contornos, lo corrieron de sus dominios, y por decirle la verdad, ellos lo perseguían y querían matarlo. Pero el Señor Jesucristo se fue de sus contornos, pero lamentablemente no solamente se fue de sus dominios, sino que se fue de sus vidas. ¡Qué tragedia! Se fue de sus vidas. Los dejó solos. Y no sabemos si después tuvieron otra oportunidad para encontrarse con Él y ser salvados. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Cuando no se recibe aquel que nos ofrece libertad y el perdón de pecados para llevarnos a la gloria de Dios. Esta gente no quiso arrepentirse. Ellos prefirieron seguir en la maldad que seguir al Señor Jesucristo. Y en la actualidad sucede lo mismo. Hay mucha gente que se le invita al arrepentimiento, se le dice que el Señor Jesucristo quiere salvarlos, quiere librarlos del pecado y de la muerte,
pero ellos inmediatamente se autojustifican y dicen, yo no soy pecador, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no tomo, yo no esto, yo no lo otro, pero hacen muchas otras cosas que son pecado. Por ejemplo, vivir lejos de Dios es pecado, no respetar a Dios es pecado, andar en desobediencia es pecado. Por eso es necesario que todos vengamos al arrepentimiento y que aceptemos esa libertad, esa salvación que el Señor Jesucristo nos da para librarnos del pecado y de la muerte. Porque solamente Él es el que tiene la autoridad del Padre, tanto en el cielo como en la tierra, para perdonar nuestros pecados. Queridos oyentes, la invitación es, vengan al Señor Jesucristo. La palabra dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el único requisito para ser salvos es estar perdidos, pero reconocerlos y venir en arrepentimiento al Señor, quien prometió que nos haría libres. Con toda seguridad le digo que si usted hoy toma la decisión de rendirse al Señor, Él lo recibirá con los brazos abiertos, porque Él nunca ha rechazado a nadie, ni nunca rechazará a nadie. Por eso todos podemos venir confiadamente en Él y Él salvará nuestras vidas. Los invito a que busquen una Biblia, que es la palabra de Dios, a que se congreguen en un templo cristiano donde puedan explicarle la palabra y asimismo ustedes puedan crecer en su fe para agradar y para hacer la voluntad de Dios. Quiero decirles una cosa, hay una promesa fiel en la palabra del Señor que se encuentra en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y desde ese momento, desde el momento que nosotros venimos al Señor con un corazón sincero en arrepentimiento, les aseguro que Él nos habrá perdonado. Que Él nos habrá perdonado y que nosotros podemos ser transformados inmediatamente en una nueva criatura espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amados oyentes, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento, hoy es el día. Acepte esta invitación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vengamos todos al Señor en arrepentimiento y Él nos recibirá con los brazos abiertos. Busquen una iglesia, busquen una Biblia, para que pueda crecer su fe y puedan crecer en el camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Que el Señor les bendiga.